En el distrito de la Florida, en la provincia de San Luis, hay un arroyo muy particular. Este arroyo tiene la fama de haber tenido pepitas de oro alguna vez. Aún hoy, los visitantes de aquel lugar no se van sin perder la oportunidad de probar suerte y cernir la arena. Si vas a ese lugar te vas a dar cuenta la gente a la orilla del arroyo, cerniendo la arena allí en búsqueda de alguna pepita de oro que aún quede. La acción de cernir o zarandear tiene como objetivo separar lo que sirve de lo que no sirve para un propósito determinado. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, la arena es cernida. ¿Para qué? Para separar la arena fina de la arena gruesa. También el pan rallado es cernido, para separar las cascaritas de pan. La harina, por ejemplo, es cernida, para que luego no haya grumos en la masa. Es por eso que cada vez que Dios quiera separar en nuestra vida lo valioso de lo que no es valioso, lo que sirve de lo que no sirve, Él va a permitir que seamos cernidos o zarandeados, como se zarandeaba el trigo en la antigüedad, para separar el grano de trigo de la paja, lo que produce buen fruto de lo que no produce buen fruto. Hoy quiero hablarte de un pasaje muy conocido. Evangelio según San Marcos, capítulo 22, versículo 31 al 32. Si tienes Biblia, acompáñame y abre la palabra de Dios allí. Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cada vez que hay una guerra, cada vez que se desata una guerra entre dos países, siempre hay algo en juego. Hay alguien que quiere tomar posesión de algo y la otra parte quiere guardarlo, quiere retenerlo. Por ejemplo, en la guerra de las Malvinas, los ingleses lucharon por tomar posesión de las islas. Los argentinos, nuestro ejército, luchó por guardarlas, por no perder la posesión. Es por eso que nuestra lucha tiene un objetivo muy importante. Hay algo que es lo esencial, que no tenemos que perder frente a ninguna adversidad en la vida, frente a ninguna circunstancia que nos toque atravesar. Hay algo que el enemigo nos quiere robar y hay algo que nosotros debemos luchar por no perder, y es nuestra fe. La segunda carta a Timoteo, en capítulo 4, el versículo 7, el apóstol Pablo escribe allí lo que algunos consideran sus últimas palabras y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí se nos dice que el Señor le dijo a Pedro que Satanás los había pedido para zarandearlos. Y no dice que el Señor no se lo haya permitido, no. Indirectamente estamos entendiendo que se lo permitió. Ellos iban a ser zarandeados. Satanás los había pedido. Ahora, habían cosas que iban a ser removidas y habían cosas que estaban en juego en ese zarandeo, que era una prueba por la que debían pasar. Lo que estaba en juego no eran cosas materiales, aunque habían cosas materiales que tal vez se perdieran. Lo que estaba en juego no eran cosas emocionales, aunque sin duda sus emociones serían tocadas. Lo que estaba en juego era la fe. Es por eso que el Señor le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No importando cuánto fuera lo duro de la prueba y ese zarandeo, ese sacudir, al trigo se lo sacudía, se lo zarandeaba para separar la paja del grano de trigo. Ahora el Señor dice: vas a ser sacudido, pero yo he rogado que hay algo que no te tiene que faltar, hay algo que tienes que guardar en esta prueba, y es tu fe. Ahora notemos que Satanás no pidió solo a Simón Pedro, él pidió a todos los discípulos. Dice: Satanás os ha pedido para zarandearlo, a todos. Sin embargo, había uno que iba a retener su fe, era Pedro. El Señor dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
Primero él iba a lograr retener su fe. Los otros tal vez la iban a perder en ese momento. Pero luego dice que él iba a confirmar a sus hermanos. Es decir, que ellos iban a seguir luego sus pisadas. Luego ellos también iban a retomar esa fe. Y necesitamos entender que todos en la vida vamos a pasar por situaciones similares. El Señor permitirá que cada uno de nosotros en un momento seamos zarandeados, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere separar lo que sirve de lo que no sirve. Hay cosas que no sirven. Y la única forma de separarlo es esta expresión que ilustra tan bien lo que sucedía con el trigo. Todos, absolutamente todos, seremos zarandeados, al igual que los discípulos alguna vez. La diferencia está en que no todos logran sacar o separar lo bueno de lo malo. No todos en estas pruebas logran separar y sacar lo que sirve de lo que no sirve. No todos logran sacar lo valioso de lo que no lo es, lo que produce buen fruto de lo que produce mal fruto en nuestra vida. Pedro iba a ser uno que lo iba a lograr. Es por eso que en este pasaje encontramos tres cosas esenciales que necesitamos cada vez que el Señor permita que seamos zarandeados por esas cosas que nos sacuden con fuerza en la vida, por esas pruebas tan difíciles que a veces tenemos que pasar. Lo primero que necesitamos cuando estas cosas acontecen en nuestra vida es renunciar a nuestra autosuficiencia. El versículo 31 que acabamos de leer, la parte A de este versículo, la primera parte, dice algo muy particular. El Señor no llama a Pedro por el nombre Pedro. El Señor lo llama Simón. 2 veces le dice, Simón, Simón. La autosuficiencia es la virtud. La autosuficiencia es una virtud. Unos dicen que es importante sentirnos seguros de nosotros mismos. Pero la autosuficiencia es la virtud que más nos aleja de Dios. Porque le cierra la puerta a Dios para que Él nos ayude. Cada vez que yo digo puedo solo, esto lo voy a solucionar solo, no quiero que nadie me ayude. A veces nos pasa con los niños. Si tienes hijos, seguramente has pasado por esto. ¿Cuántas veces nuestros hijos aprenden a hacer alguna cosa? No les sale bien, les salió tal vez una vez o están intentando. Y nosotros le queremos ayudar, pero no nos dejan. A veces, no sé, atarse los cordones, a ponerse un pantalón, a prenderse, a abrocharse los botones de una campera tal vez, o un cierre, abrir una lata. Y yo lo he visto cuando son pequeños y dicen, no papi, yo puedo solo. Y yo le digo, yo te ayudo. Y empiezan a rabiar. Pero si no me dejan hacerlo, los tendré que dejar rabiar. Que intenten solo. La autosuficiencia nos hace pensar que podemos lograr cosas que en realidad no podemos lograr. En los versículos 33 y 34 que siguen a continuación, dice algo que Pedro le dijo al Señor. Bueno, en realidad el Señor primero le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, dice, sino también a la muerte. Él creía que podía hacer esto, pero en realidad no lo podía hacer, y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro se sentía autosuficiente, y esa autosuficiencia debía ser quebrada. El Señor permitió esa prueba para que la autosuficiencia de Pedro fuera quebrada. Pedro era el nombre que el Señor le puso a Simón. Pedro significa piedra, roca, habla de firmeza. Este nombre denota lo que el Señor haría con Pedro. Pero Simón era el nombre original de Pedro. Simón significa caña frágil. Simón denota la esencia misma de Pedro. Era frágil. Él, como había recibido la gracia de Dios, como había salido de ciertas circunstancias, situaciones, como tenía cierta seguridad ya en la vida, se sentía autosuficiente. Y él pensaba que iba a poder estar con el Señor en esa prueba. El Señor lo iban a encarcelar, lo iban a atrapar, lo iban a arrestar, porque iba a ir a la cruz.
Y él se sentía seguro de que iba a poder estar allí, de que no lo iba a dejar. Estaba dispuesto a ir aunque sea a la muerte. La realidad es que ese día lo iba a negar 3 veces. Juan Calvino dijo algo muy importante. Él dijo, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí, es Cristo. Y realmente es así. Es por eso que hay veces que el Señor permite que seamos zarandeados como el trigo. ¿Por qué? Porque entonces todo eso malo que está en mí va saliendo para que aflore lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Para que Dios pueda separar de nuestra vida lo que sirve de lo que no sirve. Lo que produce buen fruto de lo que produce mal fruto. La segunda cosa que vamos a aprender en este pasaje, que necesitamos cada vez que el Señor permita que seamos zarandeados, es intimar más con Dios. El versículo 32, la primera parte del versículo, dice algo muy importante. Pedro, yo he rogado por ti. Había una oración intercesora para que Pedro pudiera pasar por esta prueba. No iba a depender en esta ocasión de él, de su intimidad con Dios, de su oración, de su vida devocional con el Señor. En realidad estaba dependiendo exclusivamente de la oración del Señor por él. Pedro, yo he rogado por ti. No todas las cosas que se sostienen, o que aparentan que se sostienen en realidad por sí mismas. Cuando ves un techo, a veces pensamos que son las vigas las que sostienen el techo. En cierto modo lo sostienen, pero en realidad las vigas no son las que sostienen. Las que sostienen son las columnas, porque las columnas sostienen a las vigas. Y entonces las vigas por eso pueden sostener al techo. Si no existieran las columnas, si las columnas se debilitan, ninguna fuerza de las vigas podría sostener ningún techo. Y lo mismo pasa con la relación con Dios que muchas personas tienen. A veces creen que se sostienen por su vida de oración, por su comunión con Dios. Y en realidad se están sosteniendo por la oración de otros. Alguien dijo que muchos viven de rodillas prestadas, porque nunca oran. Y porque están en el camino de Dios, pero la realidad es que no están porque tengan una firme relación con Dios, sino que están por la oración de otros. Este era el caso de Pedro. Pedro se sostenía allí, pero no se sostenía por su vida de oración. Pedro se iba a sostener por la oración intercesora del Señor, porque él no tenía una buena comunión con Dios y el Señor le dijo, yo he rogado por ti. Porque cuando Pedro debía orar, Pedro dormía. Un rato antes había estado la oración en Getsemaní, donde el Señor tomó a 3 de sus discípulos y uno era Pedro, y le dijo, quedaos aquí, velad. Y él se fue un poco más adelante para orar, y cuando volvió los halló durmiendo. Y el Señor se iba a dirigir a Pedro otra vez, pero le iba a volver a llamar Simón. Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 37. Dice, y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón. Otra vez le dijo, a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Pedro no era una persona que tuviera una vida de oración. Así que cuando iba a ser zarandeado, él iba a aprender una lección. Él tenía que aprender a tener intimidad con Dios, porque el Señor le iba a ser quitado. Nadie pudo ser de más bendición para Pedro que nuestro Señor Jesucristo mismo. Fue lo mejor que le pudo pasar, sin duda. Sin embargo, hubo un momento en que se iba a quedar solo, porque el Señor le iba a ser quitado, y es allí donde Satanás lo iba a zarandear como a trigo. Es allí donde iba a ser sacudido con fuerza, pero es allí donde también iba a aprender una lección. Y más tarde, ya cuando el Señor había ascendido, el apóstol Pedro iba a escribir en su carta, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, viendo a quién devorar. Él aprendió una lección. Él sabía que iba a ser sacudido muchas veces, pero para que la fe no le faltara, en medio de la prueba y la adversidad, él debía velar y debía orar, debía tener ese tiempo de intimidad con Dios. La tercera cosa que necesitamos cada vez que el Señor permita que seamos zarandeados es descentrarnos
de nosotros mismos. El versículo 32 que leímos, la parte final, el Señor le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El egoísmo es el origen de todos los pecados. Fue el egoísmo el origen de la caída del ser humano. Cuando el hombre dejó de tener a Dios en el centro de su vida y comenzó a centrarse en sí mismo. Cuando vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, era lo que a mí me agradaba. ¿Quieres ver una persona centrada en sí mismo? Es una persona que actúa sin pensar en las consecuencias y el daño que ocasiona a los demás. Es aquel que sale a tomar con sus amigos y se olvida que tiene una esposa, se olvida que tiene a sus hijos, está pensando solo en sí mismo. Es aquel hombre o aquella mujer que es infiel a su matrimonio, a su familia, a sus hijos. Es aquel que vive la vida para sí, sin importar el daño que está ocasionando a los demás. Es lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que a mí me pasa. Eso es una persona centrada en sí mismo. El ser humano es egoísta por naturaleza, al punto que piensa que es el centro de todo. Un hombre llamado Aristarco de Samos fue un astrónomo griego que vivió entre los años 310 y 230 a.C. Él propuso algo allí, hace unos 2000 años, poco más de 2000 años, que hasta allí era impensado. Él propuso el sistema heliocéntrico del sistema solar. ¿Qué es heliocéntrico? Que el Sol era el centro del sistema solar y todos los planetas, incluyendo nosotros, giramos alrededor del Sol. Hasta allí, lo que se creía era en un sistema geocéntrico, es decir, la Tierra gira alrededor, todo gira alrededor de la Tierra. Hasta el día de hoy pensamos que el Sol gira alrededor nuestro, por eso decimos sale el Sol, se expone el Sol, pero en realidad es la Tierra la que gira, y la Tierra primero sobre su propio eje y luego alrededor del Sol. Pero esa idea de que todo tiene que girar alrededor de nosotros mismos, eso es ser egoísta, centrarnos en nosotros mismos y pensar que todos tienen que ayudarme a mí, que todos tienen que orar por mí, que todos tienen que pensar en mí, que todos tienen que comprenderme a mí. Y nunca nos centramos en los demás, porque toda nuestra vida está centrado en mí, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Pedro era uno que se centraba en sí mismo. Él era el mejor de todos, según su opinión. Era una persona que no se preocupaba por los demás. Es más, menospreciaba a los demás. En Mateo, pasaje paralelo, capítulo 26, versículo 33, dice que él le dijo al Señor, aunque todos estos se escandalicen, Señor, yo no me escandalizaré. Aunque todos estos tropiecen, yo no. Aunque todos estos caigan, se vayan, te abandonen, yo nunca te abandonaré. Él se sentía tan seguro de sí mismo y menospreciaba a los demás. Eso es una persona centrada en sí mismo. Pero algo iba a suceder en este zarandeo. Y el que el Señor le dijo, mira Pedro, tú una vez vuelto, vas a volver. No vas a volver por tu fuerza, vas a volver por mi oración. Y una vez vuelto, ya dejarás de enfocarte en vos mismo. Confirmarás a tus hermanos. Si nadie piensa verdaderamente en los que sufren, hasta que no atraviesa el sufrimiento, nadie piensa en los enfermos de un hospital, hasta que no pasa por la enfermedad. Nadie piensa verdaderamente en los que están en la cárcel, hasta que no tiene problemas y llega allí. Nadie piensa en los necesitados, a menos que pase por necesidad, en los que tienen hambre, en los que padecen. Y a veces el Señor permite que seamos zarandeados, para que nos demos cuenta de lo que es sufrir. El Señor permitió esto en Pedro. Y Pedro tuvo que caer. Pedro tuvo que llorar amargamente. Y luego tuvo que ser confirmado por el Señor. Para poder confirmar a sus hermanos y entrar en el plan de Dios, el Señor primero tuvo que confirmarlo a él. En Juan capítulo 21, 3 veces el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Confirma a tus hermanos. El Señor lo confirmó a él para que él pudiera confirmar a los demás. Pero para poder confirmarlo a él, para poder restaurarlo a él,
tuvo que permitir que Pedro fuera zarandeado. Tal vez estás pasando por una situación en la cual el Señor ha permitido que seas sacudido con fuerza. Sabes, a veces hablamos de una persona porque la conocemos y decimos, este no es trigo limpio, porque lo conocemos. La expresión trigo limpio es una expresión que viene del campo. Al trigo se lo zarandeaba y se lo limpiaba para ser vendido, pero había siempre algún atorrante que lo vendía así con impurezas. Y el que era buen conocedor lo miraba y decía, este no es trigo limpio. Pero la limpieza del trigo nunca dependía del trigo, dependía del dueño del campo. Si era recto, era justo el dueño de ese campo, él no iba a vender trigo sucio, iba a vender trigo limpio, trigo zarandeado, trigo libre de toda impureza. ¿Sabes? El Señor es justo y es recto. Él no permitirá en su granero trigo que no esté limpiado, trigo con sus impurezas. Porque la voluntad absoluta de Dios es nuestra santificación, dice la palabra de Dios. Pero también hay voluntad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva, el Señor permitió que los discípulos fueran zarandeados. Y permite que nosotros seamos zarandeados. ¿Para qué? Para llegar a esa voluntad absoluta, que es que seamos trigo limpio. Es por eso que cada vez que Dios permita que seas zarandeado, siempre lo hará con un buen propósito. Por lo cual, si renuncias a tu autosuficiencia, si intimas con Dios y si descentras tu vida de vos mismo, entonces Dios separará de tu vida lo que sirve de lo que no sirve, lo valioso de lo que no es valioso, lo que produce buen fruto de lo que no produce buen fruto. Cada vez que el enemigo vea en tu vida impureza, él va a querer pedirte, va a pedirte para zarandearte, para sacudirte, porque él solamente mira tus defectos, tus pecados, tus impurezas. Y es probable que Dios lo permita, pero Dios lo permite porque luego de ser zarandeado, serás, seré y seremos trigo limpio. Te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tal vez hay personas que están pasando en este momento por una gran prueba, por una gran dificultad. Sienten que sus vidas están siendo sacudidas emocional, psicológica, espiritualmente, tal vez en lo económico, tal vez en la familia, en el matrimonio, en la salud. Cualquiera sea la situación. ¿Cómo nos alienta esta palabra? Saber que hay cosas que permites en nuestra vida para separar lo que sirve de lo que no sirve. Tal vez hay personas que están atravesando momentos así en este tiempo y yo envío tu palabra, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, venga un tiempo para cada uno de los que está oyendo y viendo este mensaje, en el cual, Señor, la fe no falte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te aseguro que puede ser un tiempo difícil para muchos de nosotros, pero si el Señor lo ha permitido, es porque nosotros podemos encontrar lo bueno que Él hará a través de esta situación. Te invito a que te suscribas a este canal para que te lleguen las notificaciones de los mensajes que subimos y te invito a que compartas esta palabra con tu gente conocida. Porque esta palabra no volverá vacía, porque es la palabra de Dios y no solo será bendición para tu vida, sino para la vida de aquellos que puedan ser alcanzados. Que el Señor te bendiga.